El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban, como todos los domingos, nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía de este domingo, que es el segundo domingo del tiempo ordinario del año 2024. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para dar gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por permitirnos estar aquí con ustedes domingo a domingo. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados, y le pido la ayuda de su Santo Espíritu para no hacerlo más. También le pido que su Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, nos ilumine, nos dé palabra oportuna para llevar un mensaje de amor, de ayuda, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Entonces, Manuel, ya rapidito llegamos al segundo domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Volando el tiempo. Volando el tiempo como siempre. Y encauzándonos ya al nuevo año. Bueno, y tenemos que la primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y el versículo 19. El salmo responsorial es el 39. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo del 13 al 15 y del 17 al 20. El Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. Esas son todas las lecturas para este segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Comencemos entonces con la primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y el 19. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote, Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel.
Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, un momento muy importante en la historia de la salvación, contenido en las Santas Escrituras. Es decir, cómo Samuel, un niño que nació después de que su madre rogó y rogó al Señor para poder concebir y dar a luz a un ser humano. Ella, de acuerdo con la promesa que ella hizo al Señor, Samuel quedó en el templo sirviendo al Señor. Era un niño cuando ocurrió lo que dice la lectura, la llamada del Señor. Interesante que él dice: «Tu siervo escucha». Y efectivamente Samuel escuchó toda su vida lo que el Señor le decía. Y figúrese, el Señor le encomendó misiones tan importantes y tan delicadas como ungir al que debía ser el rey de los judíos, de los hebreos, del pueblo que había llegado a la tierra prometida y que estaba dividido en tribus, 12 tribus, y que pedían tener un rey, y Samuel no quería, y el Señor le dijo: «¿Cómo no? Hay que ponerles un rey, después ellos van a ver lo que es tener un rey». Y entonces él ungió primero a Saúl y posteriormente a David. Sí. Esta primera lectura, comienzan las lecturas con el primer libro de Samuel. Desde lunes, martes y miércoles estamos hablando de Samuel, referida a Samuel. Primero, en las lecturas del lunes, cuando dice que Elcaná tenía 2 mujeres, pero su preferida era Ana. Ana era esta, Sí. su preferida. Pero la otra tenía 2 hijos, Ana no tenía ninguno. Entonces, siempre cada año que iban al santuario y hacía sus sacrificios y le daba su parte a cada quien, Elcaná, ella se burlaba siempre de Ana porque ella no tenía hijos. Ana lloraba, pero le pidió, como bien dijiste, en oración al Señor y se lo concedió, y ella lo consagró al Señor. Y fue así que en la lectura de hoy, ya Samuel, eso fue lunes, martes y miércoles la lectura. Ya hoy es para este domingo segundo, ya Samuel ya está viviendo en el santuario con el sacerdote Elí. Está allí sirviendo, más bien en el santuario con el sacerdote Elí. Y allí él escucha, solo están los 2, el sacerdote y él, y escucha una voz: Samuel, Samuel. Alguien que lo llama. Y él se va donde Elí y le dice: ¿por qué me llama? ¿Para qué me llama? Y 3 veces escuchó esa voz, 3 veces. Ya la tercera,
Elí le dice, se percata que ya esa es un llamado que le está haciendo Dios. Ya él lo percibe en su espíritu que ese es un llamado de Dios. Y le dice y le aconseja a Samuel, 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 el que te llama es Dios, contesta. Habla que tu siervo escucha. Ya al tercer llamado Samuel responde. Miren qué lindo, y a mí esta expresión de habla que tu siervo escucha es una expresión que nosotros se nos debe de quedar resonando siempre en nuestro corazón, porque es así como en el día a día le tenemos que decir al Señor, habla Señor que tu siervo escucha en cualquier petición, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Habla Señor, pedirle al Señor, habla Señor que tu siervo escucha, queriendo escuchar eso. Y claro, nosotros la escuchamos al Señor no de manera audible, sobre todo en las oraciones de silencio, sobre todo porque este llamado que le hizo Dios fue en la noche, también en el silencio de la noche fue el llamado que le hizo Samuel, y es allí donde nosotros también en la oración de silencio de la noche es que escuchamos a Dios hablarnos, aunque esta lectura, ese es el llamado que hace el Señor, le hace a Samuel. Ya Samuel, desde que lo pidió en oración su madre, ya él estaba predestinado a ser profeta, ya tenía ese sello en el corazón para ser profeta, para ser un consagrado de Dios, ya lo tenía. Lo que pasa es que Dios se vale siempre de intermediarios. Se vale en el Antiguo Testamento, se vale de intermediarios y de alocuciones diurnas y nocturnas, como lo hizo con Samuel. Se valió de Elí, el sacerdote Elí, para hacer ese llamado y que atendiera ese llamado el profeta Samuel. Y es así que Samuel responde. Me encanta esa respuesta. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Miren qué lindo decirle al Señor y ya estar claro que es Él el que le habla a uno. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Así es que le debemos nosotros de decir siempre al Señor. Entonces, todas las lecturas de hoy, hermanos, están orientadas hacia el llamado que nos hace. No nos hagamos sordos a ese llamado, porque Él utiliza muchas maneras para hacernos el llamado. Por eso debemos de estar muy atentos al llamado que nos hace el Señor. Nosotros hemos sido llamados desde el vientre también. Hemos sido llamados, pero también hemos sido llamados desde adultos a su camino, porque de pronto nos hemos desviado, pero nos ha vuelto a llamar, nos ha vuelto a traer a su redil, Entonces tenemos que vivir atentos a ese llamado, ya sea el llamado a través de una persona, de una palabra, de una homilía, de un predicador, de una palabra. Él nos llama siempre el Señor. Y aquí vamos a ver cómo es ese llamado que nos hace nuestro Padre Dios. Son tan grandes, tan significativos, y algunos, y tan trascendentes como lo vamos a ver en el Evangelio también, tan trascendente que hasta nos cambia el nombre. Y eso ya vamos a llegar ahí. No voy a entrar en este momento. Por Liliana, la Virgen María, precisamente cuando recibe la visita del arcángel Gabriel, ella le contesta, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según dices. Así es. ¿Ves? Habla que tu sierva escucha, le da su fiat, sí. el sí. Es decir, que la historia de la salvación
está está centrada en llena de ese tipo de ejemplos. de llamados, Sí, así es. así como sucedió. Llamándonos así a nosotros a hacer lo mismo. ¿Así? Hacer la voluntad del Señor. es. Exactamente. A escuchar y hacer la voluntad del Señor. Así es. A escuchar, a responder Sí. y hacer su voluntad. Sí. El apóstol Santiago dice en una de sus epístolas que ya hacen llamado a que no nos contentemos con escuchar la palabra y tener una actitud estéril, sino que cumplamos la palabra con obras. Esa es nuestra misión. Sí. ¿Por qué? Porque ahora la misión ya no están los discípulos, los apóstoles. Sí. No, ya somos nosotros. Ahora, los que estamos a cargo de propagar y de expandir el reino de Dios. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos a esa voz. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El responsorio en esta versión del Salmo 39, que es el salmo que se proclama en esta Santa Eucaristía. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Importante, hermanas y hermanos, ahora que estamos comenzando el año, que siempre decimos que comenzamos el año con mejores propósitos. Bueno, es de esos mejores propósitos deben tener uno, primero y fundamental. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No mi voluntad, que ya he visto los resultados, sino tu voluntad, Señor. Sí, este responsorio me encanta. Me encanta porque eso es lo que debemos de decir siempre nosotros. Tiene que ser. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como dice aquí el párrafo del Salmo, esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias. ¿Y cuáles plegarias? Las plegarias de Ana, la madre de Samuel. Escuchó las plegarias de Ana. Fue así que nació Samuel. Y dice el otro párrafo, sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. Este segundo párrafo está como referido a Samuel. A Samuel, me abriste mis oídos a tu voz. Escuchó. Al final reconoció la voz, claro, impulsado y ayudado por Elí, pero al final escuchó muy complacido la voz y no solo escuchó, respondió a su voz. Fue así, dice, que dije, aquí estoy, Señor, para hacer todo lo que me mandes, me diga, lo que quiera, a tu disposición. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga este día? ¿Cómo querés que cumpla todas mis tareas de este día? ¿Cómo querés que responda a todas las demandas de este día? Eso es lo que debemos de decir siempre. Aquí estoy, sí, Señor. Aquí estoy para escucharte, para responderte, para hacer tu voluntad. Y después hay un párrafo que dice, he anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios. Tú lo sabes esto, Señor. Así hizo Samuel. Así hizo, cumplió a cabalidad con todo. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos fijemos y nos demos cuenta, sí, primero que nada, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todas nuestras situaciones, que descubramos eso, pidámosle sabiduría, discernimiento para descubrir cuál es la voluntad de Dios
y poder hacer esa voluntad, no la nuestra, porque de pronto queremos hacer la nuestra porque es la que más nos gusta, la que creemos que nos conviene, y en fin, no, pero no, tenemos que discernir y darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pasemos entonces a la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 15 y del 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Bueno, esta segunda lectura de la Santa Eucaristía de este domingo, como dijo Normiliana al comienzo, es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 6, ¿verdad? Es una lectura que nos puntualiza, Normiliana, nos puntualiza cuál es una de las principales voluntades del Señor, y es la pureza de nuestro cuerpo. La pureza, la lectura está dedicada a eso, a la pureza de nuestro cuerpo. Generalmente nosotros decimos, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con él lo que me da la gana. Mi cuerpo es mi cuerpo, pero debe ser templo del Espíritu Santo. Y para ser templo del Espíritu Santo debe mantener su pureza. Su pureza, y San Pablo se refiere ahí en su llamado a no caer en la tentación del sexo. No caer en la tentación del sexo. Que todos los que estamos vivos y que hemos corrido parte de nuestra vida sabemos lo que es el despertar del sexo, que nos llama a una tentación casi incontrolable. Pero si nosotros tenemos como primera opción el amar y obedecer a Dios, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, nosotros podremos controlar nuestras pasiones. Sí, esta lectura es bien fuerte y es bien profunda, bien fuerte y bien profunda, porque el cuerpo, y como arranca, los cuerpos de ustedes son miembros de Cristo. Los cuerpos de nosotros somos miembros de Cristo porque nos unimos a Cristo, nos unimos en un solo espíritu con Él. Estamos unidos, un solo espíritu, porque ya la Santísima Trinidad mora en nuestra alma, mora. Miren lo que esto significa.
Por tanto, el cuerpo no es para fornicar, y usa la palabra correcta, usa la palabra perfecta. No es para fornicar, sino para servir al Señor. El cuerpo de nosotros es para servir al Señor y que el Señor lo santifique nuestro cuerpo. Hoy día sabemos, los jóvenes se ríen de esta palabra porque hoy día eso es lo que prevalece. Ya nadie se quiere ni casar siquiera. Nadie quiere unirse bendecido por el Señor. Bendecido, ya no. Y a esto es que se refiere esta lectura. A eso, porque el que no quiere unirse con el Señor vive fornicando permanentemente. Figúrate, Normiliana, que ni siquiera como una práctica social, porque el matrimonio se había convertido en una práctica social. Sí. Algo de apariencia, pues, para dar la apariencia, pero no exactamente porque nosotros al casarnos estuviéramos deseando comenzar una nueva vida en unión de otra persona, los hombres de una mujer, bendecido por Dios. Hasta antes, y que tal vez no estábamos en este camino, no nos importaba y queríamos por sí casarnos. Sí. Y casarnos ante Dios, para cumplir, aunque sea por un requisito social, como vos decís. Pero hoy ni eso. Manuel, hoy ni eso. Pues por eso es que tenemos que orar mucho y orar por nuestros hijos, nuestra familia, nuestra juventud, tenemos que orar por eso. Y no saben ustedes, dice la lectura, que sus cuerpos son miembros de Cristo. Somos templo de la Santísima Trinidad, no solo del Espíritu. Y si estamos unidos a Cristo por este Espíritu, nuestro cuerpo es santo. Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo. Entonces, huyen de la fornicación. Esta lectura fue dirigida a los corintios, porque Corintios, acuérdate, era un puerto. Sí. Y habían unos desórdenes morales brutal. Por eso es que el apóstol Pablo se dirige a ellos en esta carta, de esta manera, por los desórdenes y las divisiones y problemas enormes en este sentido habían en Corintio, en esta comunidad. Y esto es interesante, cualquier otro pecado que cometa una persona, toditos los demás pecados quedan fuera del cuerpo. Pero el de la fornicación con nombre y apellido, este pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo. El que fornica peca contra su propio cuerpo. Fíjense bien, el de la fornicación es el único pecado que cometemos y queda en nuestro propio, es contra nuestro propio, nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo. Todos los demás pecados quedan fuera y este es el único que va con nuestro propio, pecamos nosotros mismos con nuestro propio cuerpo. Eso es lo... Y en la historia de la salvación, Normiliana, tenemos dos ejemplos de cómo el Señor abominó esos pecados. Que es el rey David. La humanidad del diluvio y Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento. Sí. Y como también en el Nuevo Testamento tenemos como el rey David se arrepintió de estos pecados, se santificó. El rey David que cometió todas estas clases de pecados. San Agustín, todo este tipo de pecados los cometió también. Así es. El ser humano estamos muy por aquello de la concupiscencia, caemos siempre en algún momento de nuestra vida en estos tipos de pecados. Pero lo bueno es levantarse, no quedarse allí. Lo bueno es no quedarse en el suelo, en ese pecado, enlodándose en ese pecado. Lo bueno es un día de tanto, algún día levantarse, santificarse y confesar el pecado y pedirle al Señor que le ayude.
porque Él ayuda. Pero vos sabés por qué nuestro cuerpo tiene que ser santo, santificado. Bueno, por la Santísima Trinidad que mora en nosotros. Y no solo por eso, porque nuestro cuerpo va a ser resucitado un día. Va a resucitar y va a resucitar. El Señor espera que este cuerpo, que resucitemos en santidad, con un cuerpo glorioso, santificado. Para eso está hecho nuestro cuerpo. Para poder resucitar en esa divinidad, en santidad, y podamos disfrutar de lo divino de Dios, porque estamos unidos a Él. Somos cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo por el Espíritu. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros resucitemos y que aprovechemos esa divinidad. Él se hizo hombre para que nosotros fuéramos divinos, nosotros nos hiciéramos divinos. Y esa divinidad, pues hermanos, hay que comenzar por resistir esas tentaciones y no sucumbir al pecado y a esa tentación. Aunque sea en algún momento de nuestra vida, pues tener lo que hacer y no quedarnos aplastados en ese pecado. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Llena mi vida de tu amor, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. De nuevo, hermanas y hermanos, en Palabras de Vida Eterna, aquí en Extra Plus con nuestra hermana Norma Iliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón,
hijo de Juan, tú te llamarás Keifás, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miriana, a mí me ha impresionado mucho este evangelio porque San Juan Bautista, en toda su peregrinación anunciando la venida del reino de Dios, estuvo llena de testimonios. Estuvo llena de testimonios. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo, al cual no soy digno de agacharme desatándole la correa de su sandalia. Yo bautizo con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo. Y en este evangelio está con dos discípulos, y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué hacen los discípulos? Dejan a Juan y se van detrás de Jesús. Esos discípulos son Andrés y Juan, precisamente. Juan, el discípulo amado. Andrés, hermano de Simón Pedro. Sí. Y Juan, hijo de Zebedeo. Y Juan, hijo de Zebedeo. Hermano de Santiago. Entonces, ellos le preguntan a Jesús que a dónde vive, y él le dice: vengan y miren. Jesús no les tira un discurso. Vengan a ver. Y ellos miran. Y entonces ellos también dan testimonio. El hermano de Pedro, Andrés, va donde Pedro. Le dice: Simón, hemos encontrado al sí. Mesías. Ese es un testimonio. Pero es un llamado. Testimonio, sí. Yo lo centro, Entonces, está bien que vos lo centres en testimonio. Sí, Yo lo centro. Jesús los llama sin decirle vengan. Los llama con su divinidad, con su grandeza. Claro. Y yo lo centro, todas las lecturas, en llamado. En el llamado que hace Jesús y cómo le atienden los discípulos, eso es su llamado. ¿Por qué? Porque estos discípulos de Juan el Bautista eran seguidores de Juan el Bautista, porque estos discípulos creían, aún después de muerto Juan el Bautista, creían que Juan el Bautista era el Mesías y formaron una secta bautista. Formaron una secta bautista después de la muerte de Juan. Y porque estaban... Y después de la muerte de Jesucristo había seguidores de Juan el Bautista. Seguían creyendo que Juan el Bautista era el Mesías. Pero es por la grandeza de Juan. Esa es la maravilla del llamado. Esta es la maravilla del llamado. Que cuando pasaba Jesús dijo, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios. Entonces a ellos se les abrió los ojos y se volvieron a ellos y siguieron a Jesús. La docilidad del Espíritu, esa mente abierta y el corazón abierto que tenían estos discípulos, que lo siguieron a Jesús. La maravilla y ese esplendor de Jesús, cómo los atraía. Y siguieron y se volvieron a ellos y le preguntó él: ¿qué buscan? No les dijo: vengan, como decís vos, no, ¿qué buscan? Y le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Maestro, ¿dónde vives, maestro? Vengan y síganme. Y así fue que los primeros discípulos lo siguieron. Así fue que pero él los invitó a ver dónde vivía él. ¿Dónde vivía él? Y efectivamente. Y ahí se quedaron. Y se quedaron desde entonces con Jesús. Se quedaron con Jesús, Andrés, hermano de Simón Pedro, y su hermano Simón. Fueron a ver a su hermano Simón, que es Pedro. Sí. Que es Pedro. Hemos encontrado al Mesías, le dijeron. Y llevaron a Pedro también donde estaba Jesús. Pero qué maravilla, todos acataron
y sintieron ese llamado, lo sintieron, lo vivieron esa experiencia con Jesús y se fueron con Jesús. Entonces Jesús fijó la mirada en Simón Pedro y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa roca. Tú te llamarás Pedro, que significa roca. Simón es Cefa, que significa Pedro, Pedro, que te que es llamará roca. Pedro, roca. Todo el evangelio es del llamado, de cómo atendieron ese llamado, a pesar de que él no les dijo vengan, como les dijo a otros discípulos, apóstoles, dejen las redes, sigan, que les dijo vengan y síganme. Aquí no. Por ejemplo, le dijo a Mateo, sígueme. Sígueme. A muchos otros fue sígueme directamente, pero aquí no. Vengan a ver dónde vivo. Y eso, qué maravilla, las distintas maneras que tiene Jesús de hacer su llamado, de distintas maneras de llegarle al discípulo, de llegarle a uno, como yo me maravillo esas distintas formas. Y cómo anuncia el primado ya, casi aquí anuncia el primado de Pedro, ya lo anuncia, te llamarás roca. Ya después le da las llaves y todo. Vienen las subsiguientes lecturas y donde le da la llave, aquí ya anuncia porque le cambia el nombre a él. Y cuando él cambia el nombre, en aquel tiempo, era cuando le daban una gran misión, una gran responsabilidad, y tenía que cumplir una gran misión. Por eso, en aquellos tiempos se cambiaba el nombre. Y por eso es que el Papa se cambia el nombre. Cuando lo nombran al Papa, Sí. al primer vicario de la iglesia, también se cambia el nombre, pero su origen es ese. Cuando se le asigna una enorme misión, le asigna a Dios. Figúrate, enorme, Liliana, que ese concepto del testimonio, yo lo miro en Pedro y los apóstoles. Después de que Jesús ha muerto, resucitado y se ha ido al cielo, ellos dicen que ellos son los testigos. Los apóstoles son los testigos. Sí. Los testigos son los que dan testimonio. Sí, son testigos, sí. Y entonces nosotros también somos testigos. Sí. Somos miembros de la iglesia. Es que fuimos llamados. Sí. Atendimos el llamado y somos testigos y nos convertimos, porque es un llamado. Juan el Bautista al final es un testigo, y así se le nombra testigo, pero Juan el Bautista al final recibe un llamado de Dios, de que sea el precursor, de que sea el último profeta, porque siempre ya va pre-llamado, como quien dice, ya estaba inscrito eso en la persona, en Juan. Él recibe un llamado, Juan, para ser el precursor, para ser el último profeta, para ser el precursor de Jesús. Ese fue su llamado y su misión, y lo hizo. Así fue, esa es su misión. Bueno, se nos terminó el tiempo, te pido la oración final. Padre Santo, eterno, todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos revela. Te damos gracias, Señor, porque también a nosotros, igual que en aquellos tiempos, hiciste tu llamado a estos discípulos, también a nosotros, Señor, nos has hecho un llamado hacia ti. Regálanos sabiduría y discernimiento para poder cumplir a cabalidad con nuestra misión, para poder cumplir con lo que tú nos has encomendado, para poder predicar la buena nueva, para darte a conocer, Señor,
a todo aquel que no te conoce, al que no cree en ti, el que no espera, no te ama, no te adora, Señor, para que tú reines y que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, para que podamos hacer vida tu palabra, para que podamos amar al hermano, ver tu rostro en cada uno de nuestros hermanos y amarte a ti como tú nos amas, Señor, con un amor sin límite, y amar al prójimo también, Señor, como tú nos lo pides. Regálanos la gracia santificante para poder un día alcanzar esa santidad, Señor, para poder respetar nuestros cuerpos, para poder ser digna morada tuya de la Santísima Trinidad, para poder cumplir al final con todo lo que tú nos has enseñado. Tú eres nuestro Maestro, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que nos dejes esa gracia y que nos baste tu gracia para poder cumplir con todo lo que nos pides y con todo lo que quisieras y lo que esperas de cada uno de nosotros. Que nos baste tu gracia. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familias, en los hermanos televidentes, en la familia Emanuel, en mi familia, para que alcancen la conversión. Alcancemos la conversión aquí y ahora. Hoy es el momento propicio. Y a ti, Madre Santísima, que has concebido en tu seno virginal a nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que intercedas en todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales. Te pedimos que intercedas por la paz del mundo, la paz de Nicaragua, Señor. Madre Santa, cúbrenos con tu manto y llévanos a los pies de tu Hijo con prontitud. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí.